Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Biblia para mí. En este programa estamos intentando dar a conocer a aquellas personas que tienen dificultad para poder sacar todo el partido de la Biblia, para avanzar en el conocimiento. Hay esta Biblia, que es una Biblia como las demás. La diferencia es que tiene unas llamadas que son muy interesantes y hoy vamos a utilizarlas un poquito en nuestro tema. El libro de Apocalipsis, Juan dice que vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Tenía que predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Es curioso, habla del Evangelio eterno. Es que hay otro Evangelio. El Evangelio eterno, o la buena noticia, la buena nueva eterna, es la misma siempre. Si es eterno, es porque siempre fue y será la misma gran buena noticia. Pero sin embargo, hoy día hay otros falsos evangelios sembrados y entre ellos tenemos el Evangelio de la prosperidad. Hay algunas personas que predican que si tú das todo tu dinero para tal o cual iglesia, entonces Dios te va a hacer millonario, que el plan de Dios es que tú seas millonario. Entonces, no se entiende cómo Jesús vivió pobre y no tenía ni dónde recostar la cabeza. Andaba de casa en casa, pero nunca en la suya, en casa de otros, porque él no tenía su propia casa. Hay otros evangelios, la palabra del movimiento, la carismanía, los movimientos carismáticos, las iglesias emergentes, que son iglesias que, bueno, han acercado mucho, aunque de eso hablaremos otro día, han intentado acercar a Dios a los hombres, en lugar de acercar a los hombres a Dios. Y entonces, pues, algunas de ellas están tomando el pan y el vino, y en vez de vino toman Coca-Cola. Es decir, cosas que se salen mucho de lo que es el Evangelio, y así sucesivamente. Los ataques de Satanás contra la Iglesia son incansables. Pero hay algunos evangelios falsos que son menos notables y que se han colocado en las iglesias a través del tiempo. Pablo, en 2 de Corintios, en 11:4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le dice a los corintios. Hay evangelios falsos, eso es lo que está diciendo Pablo. Y esta es la verdad, yo creo que más en nuestro tiempo que en el de él. Porque en nuestro tiempo sí abundan cantidad de filosofías, de evangelios, y la mayoría de ellos, si son evangelios, todos se dicen cristianos. Pueden estar en tu iglesia, en mi iglesia. Algunos de ellos, uno de ellos pone la experiencia por encima de la palabra de Dios. Está el evangelio de la amabilidad. Por ejemplo, en todos estos evangelios, la clave es mi opinión, la razón, la lógica. Y ahí, en lugar de ser Dios y su palabra, es Dios y la razón y Dios. Mi razón es Dios. Es decir, vamos derivando a que lo que yo pienso, eso ya pasó en la Revolución Francesa, donde se endiosó a la razón, ¿no? Cuando la realidad
es que el Evangelio de Dios está en su palabra. Y en esta Biblia, en la Biblia, para mí, hay un apartado que me parece interesantísimo. Habla de conocer la Biblia. Está en las primeras páginas, en la página 6 ya. Y de conocer la Biblia. Y entonces, un apartado nos habla de la Biblia y nos lleva a una página. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La página 467. Y si vamos a la página 467, allí encontramos que hay un llamamiento al siguiente versículo que habla de la Biblia como la verdad. No hay otro evangelio, no hay otra verdad. Pero luego también hay un tema, Dios. Y entonces presenta todos los textos acerca de Dios el Padre, o algunos, con la llamada de un texto a otro. Dios Hijo, habla cómo fue anunciado en el Antiguo Testamento, su nacimiento, sus primeros años, el ministerio para el que vino, su muerte y resurrección, Dios Espíritu Santo, y habla de la divinidad del Espíritu Santo y de la personalidad del Espíritu Santo. Luego habla del perdón, confesión, el pecado y la salvación, el plan de salvación, la tentación, la tierra nueva, el arrepentimiento, es decir, todo el contenido del Evangelio, y lo vamos mirando texto por texto, sin tendencias. No se trata de un tema tendencioso, es llevarnos a todos los textos que hablan sobre el Evangelio. Está el Evangelio de la amabilidad. El problema es que mucha gente a veces baja un poco el tono de algunas cosas que en la Biblia están muy claras y sube el tono de otras cosas que a él le parece que son las más importantes. No, el Evangelio es uno. Hay gente que tiene el Evangelio de la amabilidad. A veces la Iglesia, y esto yo creo que le pasa a todas las iglesias, tiene miedo de que si decimos a la gente que son pecadores y que necesitan arrepentirse como nosotros, no es que yo vaya criticando a las personas o que tenga que... No, simplemente somos pecadores, yo soy pecador, tú eres pecador y necesitamos arrepentirnos. Y piensan que si les dicen eso, no van a volver a la iglesia. Luego está otro evangelio, que es el evangelio de Ananías. Ananías era un profeta del tiempo de Jeremías. Jeremías estaba diciendo al pueblo de Israel, mirad, estáis haciendo horriblemente mal las cosas y van a venir, están viniendo, ya están aquí los babilonios y van a conquistar esta ciudad y nos van a llevar a todos o a la mayoría, nos van a llevar cautivos para su país. Al pueblo esta verdad no le gustaba. Jeremías decía, hay que arrepentirse. Y ahora, como no os habéis arrepentido, no hay más remedio que dejarse ir. Porque si le hacemos frente ahora a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entonces lo que va a suceder aquí es que va a destrozar la ciudad, va a destruir el templo, va a destruir la ciudad. Y aparecía Ananías y decía, eso nada, eso no va a ser así, nosotros vamos a vencer. Dios me mostró que nosotros venceríamos a este pueblo y que todo va bien, estad tranquilos. Y tristemente se cumplió lo que Jeremías, que sí era profeta de Dios, había profetizado. Ellos prefirieron hacerle caso al evangelio de Ananías, a la buena nueva de Ananías, y seguir como estaban, y finalmente la mortandad fue grande, la destrucción fue total, y fueron llevados cautivos a Babilonia. En alguna ocasión estuve en alguna iglesia donde un dirigente importante de esta iglesia estaba diciendo, nadie es perfecto, este es el triste evangelio.
Nadie es perfecto, aquí somos pecadores, lo cual es verdad. Pero yo envidio un poquito, pero bueno, eso es normal, envidiar un poquito es normal. Y estamos devaluando el Evangelio de Dios. Dios nos va a salvar igual, no hay problema. No necesitas arrepentirte, decía Ananías. El pueblo de Dios es santo. ¿Tú a qué vienes, Jeremías, a decirnos que las cosas no son así? Tristemente, Jeremías era el que tenía razón. Y aquel que esté pensando que como no somos perfectos, tal como estamos bien, iremos poquito a poco cambiando. Y Dios dice no. Dios dice no. Si mi pueblo no se arrepiente de todo corazón, no tiene nada que hacer, se va a perder. Mi pueblo, cualquier persona. Luego está el Evangelio de la Unidad. El Evangelio de la Unidad, que habla de que la unidad es lo más importante. Mirad, lo más importante es la unidad, que nos unamos todos. Y este es un evangelio que hoy día está en boga. Las iglesias más importantes están hablando sobre este evangelio. La unidad. Pero la sana doctrina, la doctrina no tiene importancia. Tú piensas así, no pasa nada. Tú piensas así, no pasa nada. Quizá hay personas que ahora mismo están viendo o escuchando este programa y que piensan así, que lo importante es que estemos unidos. Y la sana doctrina ha perdido toda importancia. La unidad se ha convertido en el tema central, el ecumenismo. Todos vamos a ser iguales, no pasa nada, si tú crees esto, síguelo creyendo, no pasa nada. Si yo creo esto, sigo creyéndolo, no pasa nada. Estamos en el año de la Reforma. Entonces lo de la Reforma, Lutero y todo aquello no tenía sentido. ¿O sí lo tenía? Luego está otro evangelio, el evangelio del amor. Este está extendidísimo también. Lo importante es que nos amemos, sobre todo el amor. El amor es importante, claro que el amor es importante. Pero, ¿qué significa el evangelio del amor? Que con que yo te ame ya está todo solucionado. Y yo te amo. Bueno, eso se puede medir. El amor no es una emoción, no es un sentimiento. El amor es un principio. El amor no está recibiendo y no está haciendo algo fuera de una relación. ¿Produzco yo ese amor? Es que yo puedo producir amor. Dice que el corazón humano es engañoso y perverso. ¿Cómo un corazón engañoso y perverso puede producir amor? El amor es producto de una relación. Y esa relación es mi relación con Dios. Yo no tengo amor de mí mismo, tengo que recibirlo de alguien. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo tengo egoísmo dentro de mí. Soy humano. Vivo en un mundo de pecado. Y soy egoísta. Dios lo sabe. Pero hizo provisión para eso. Y Dios está dispuesto a darme su amor. No es que yo produzca amor. Entonces, Dios es amor y Dios pasa por todo. No, Dios es amor. Y no llego a Dios amando a las personas, porque soy incapaz. Dios es el que pone en mí amor para que pueda amar a las personas. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros cuando nos relacionamos con Él. Dice Filipenses, que es donde está este tema, este texto, dice que en el 2:13, en el 12 dice antes, ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. Es decir, ocupaos de las cosas de Dios. La doctrina es importante, claro que es importante. ¿Por qué? Porque me muestra a Dios como es. El verdadero evangelio, lo que veíamos hace un momento en esta Biblia y en todas las Biblias, el verdadero evangelio
me da a conocer a Dios. Y si yo conozco a Dios, me enamoro de Él. Y si me enamoro de Él, amaré a sus hijos, a los demás. De ahí viene el amor. De ahí viene el amor, no que yo lo produzca. Los esfuerzos de Satanás por desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres y a las mujeres un concepto falso del Creador y hacer que lo consideren con temor y con odio, más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo de Dios y a todas las personas que la ley no está vigente, que ya no estamos sujetos a las exigencias de ella, sus persecuciones dirigidas siempre contra los que se atreven a resistir a sus engaños, han seguido con un rigor implacable. Amar es una decisión, es un principio. Dios dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, que no son cosas que podamos separar. No, lo importante es que yo ame. No, lo importante es que tú ames correctamente, que tú ames con amor que viene de Dios, no que lo que tú te inventes. Y si yo amo a Dios, guardaré sus mandamientos, viviré su evangelio, no otro. Ama como te ama Dios a ti. Ama como a ti mismo. Pero eso tienes que pedirle a Dios que lo ponga en tu corazón, porque tú no lo produces, yo no lo produzco. Debo amarme a mí para tener una buena medida para amar a mi prójimo. ¿Sabéis? En cuanto a amarse a uno mismo, hay varias actitudes. Hay la actitud inteligente, ¿no? Yo me amo, me cuido, soy diligente en cuidar mi cuerpo, sé que necesito beber agua, sé que necesito comer correctamente, sé que el ejercicio es muy importante, sé que debo acostarme a mi hora. Luego hay otras actitudes, como puede ser la descuidada, no pasa nada, y se va dejando. Hay luego otra que es todavía más peligrosa, que es la suicida. Yo fumo, en Galicia se dice, de algo hay que morrer, de algo tenemos que morir, de algo tenemos que morir. No, eso es un descuido, es un suicidio. Hay el chiste que ya la mayoría conoce, ¿no? Y de que le dicen a un fumador, oye, que el tabaco, el que fuma es un suicida, se está suicidando a plazos. Y dice, bueno, yo no tengo prisa en morir, pero está acelerándolo. Hay actitudes necias en cuanto a nuestro cuidado, al amor a nosotros, dejada, perezosa. Lo que pasa es que luego, cuando viene la enfermedad, el que fuma, el que bebe, el que se droga, el que tiene una actitud suicida, después se lamenta y dice, ¿por qué Dios me mandó eso? Pero ¿cómo que Dios te envió nada si te lo has trabajado tú? La persona que no se cuida tiene una actitud perezosa, suicida, sobre todo si está muy enferma. Y yo he conocido a algunas personas así, a las que quise ayudar. Dios te dice, sigue mis principios. Yo prefiero que me cuide, que me cure el médico y seguir haciendo lo que hacía, lo que me apetece. Hay gente que Dios dice, pero mira, hijo, tú lo que tienes que hacer, no, a mí que me den una pastilla, que me den una pastilla que me cure, que me den un tratamiento, aunque sea caro, pero que me cure el tratamiento. Pero no, mira, yo te digo, si tú haces ejercicio, si tú tienes diabetes, haz ejercicio, anda todos los días, come una comida correcta, no necesitas estar sacrificándote a comer esto y esto, no, come correctamente, come muchas verduras y abstente de pasteles, de aquellas cosas. Pero es que eso es lo que me gusta. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? No, a mí me cuida el médico y ya está.
Y el médico sabe lo que me conviene. Y me está dando la insulina, me está dando lo que necesite, sea diabetes o sea cualquier enfermedad. Y lo que me importa es seguir haciendo lo que me apetece. Y estoy cegado por el enemigo y la pereza para no poder poner toda la carne en el asador. Dios es bueno y puede sanarme. Hay quien piensa así. No, vamos a orar a Dios para que sane esta persona. Gente muy bien intencionada, buenos cristianos. Yo conocí a algunos evangélicos, pentecostales. No, vamos a orar y Dios va a sanar. ¿Es este el plan de Dios? ¿Es el plan de Dios que yo fume, que yo beba, que yo me emborrache, que yo coma indebidamente a sabiendas y luego por medio de la bendición sanarme? No, Dios tiene bendiciones inherentes. Las bendiciones de Dios son sus consejos. Cuando Dios te da un consejo y te dice, come esto y no comas aquello, ahí hay bendición. Si sigues su consejo, esa es la bendición. Las bendiciones están dentro de sus mandatos. Si tú oyeres la voz de Jehová, dice Éxodo 16:25. Dice, si oyeres hoy la voz de Jehová y hicieres conforme a sus estatutos, anduvieres en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus leyes, no te vas a enfermar. Y si estás enfermo podrás incluso ayudar a tu cuerpo a sanarse. Son esas las bendiciones que Dios quiere dar. El creyente que conociendo los tiempos y los consejos de Dios no hace caso y sigue en sus propios caminos, tiene una actitud perezosa y suicida de consecuencias eternas. Está cegado por Satanás y por su propia complacencia. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 9, la Biblia habla del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto está llegando. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y sabéis quiénes son los que se pierden? Aquellos, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor a la verdad, el amor a los mandatos de Dios, el amor al verdadero evangelio. Y se buscan su propio evangelio, el que les interesa. Y Dios dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Con un corazón indiviso. Es como tenemos que buscar a Dios, y de todo nuestro corazón. No, Dios va a salvar a todo el mundo, no. Dios no es chapucero, no es chabacano. Dios es un Dios de orden. Dios pide al hombre distintas cosas en distintos momentos, de acuerdo con sus carencias. En Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en distintos tiempos, Dios pedía a los hombres distintas cosas, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que ellos conocían. En los tiempos de Moisés, el pozo era los egipcios, venían de Egipto, de adorar dioses falsos, de unas comidas que no eran sanas. Y entonces Dios los lleva cuando se encuentra con ellos, a decirles, no adoréis a otros dioses. Y les da el primer mandamiento y dice, no tendréis otros dioses que a mí. Ningún dios delante de mí. Y luego, incluso antes de darles los 10 mandamientos, ya les da una comida, porque ellos estaban añorando la comida de Egipto. Y Él les da el maná. Y dice, quiero que os acostumbréis a comer correctamente para que tengáis salud. Y durante 40 años ni se enfermaron, ni se les estropearon el calzado. No, ellos vivieron perfectamente porque Dios era el que los protegía. En el tiempo de los jueces era la idolatría. Ellos eran idólatras, iban detrás
de los dioses de las naciones que estaban en Canaán. Y eso hizo que vivieran unas épocas en las que constantemente eran invadidas. Porque si te sales del abrigo de Dios, de la sombra donde Dios te abriga, y te vas detrás de otros dioses, Dios no te puede proteger. Y entonces venían los enemigos y los invadían y les hacían mucho daño. Después llegó un momento, en la época de los reyes ya, en que la idolatría, primero de las 11 tribus y después de la tribu de Judá, fue tan grande que hubo que mandarlos deportados. ¿Por qué? Porque ellos habían sido puestos allí como un pueblo para dar el mensaje a todo el mundo. Y no tenían nada que aportar porque estaban copiando de las naciones vecinas. Hacían las barbaridades que hacían, las maldades que hacían las naciones vecinas. Entregaban sus hijos a Moloc, un dios con los brazos candentes, y allí ponían a sus hijos sacrificados a ese dios, cosa que a Dios le resultaba horrible, ¿no? Y a nosotros, que era inconcebible. Y maldades como esas, tratar mal a los pobres, matarse unos a otros. Entonces Dios dijo, no, yo tengo que quitaros de aquí, tengo que hacer una terapia intensiva con vosotros. Y los tuvo que llevar a Babilonia. Y allí empezó un remanente a convertirse a Dios, el profeta Daniel y otros profetas. Entonces el pueblo, cuando volvió de distinta manera. En los tiempos de Jesús, el formalismo, la hipocresía, la falta de amor, todo eso lastró al pueblo de Israel hasta llegar a matar a Jesús. Y en las etapas de la iglesia cristiana pasó por 7 etapas. La primera era Éfeso. Se le llama en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, aparece la iglesia de Éfeso, que era la iglesia apostólica, donde ya estaban los apóstoles. Cristo había ascendido al cielo y quedaron los apóstoles, Pablo predicando, Pedro, todos los apóstoles. Pero al final de ella dice, has perdido tu primer amor. A la segunda, a Esmirna, le dice, tú eres rico. Era la iglesia perseguida, aquella iglesia de los mártires. A la siguiente iglesia, que ya empezó a degradarse, se llamaba Pérgamo, tienes grandes errores doctrinales. Balaam, que enseñó a fornicar al pueblo, y a los nicolaitas, que niegan la ley de Dios. Ahí empezaron los cambios doctrinales en la iglesia cristiana. La cuarta, Tiatira, esta tenía ya a Jezabel, que enseña a fornicar. Jezabel, que todos estos personajes tienen un sentido simbólico. Jezabel era una reina de Israel, de origen sidonio, que pervirtió, destruyó la moralidad del pueblo de Israel. Estaba casada con Acab, un rey que se dejó llevar por su mujer y fue horrible su reinado. Luego, la siguiente es Sardis. Dice que tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. ¿Sabéis qué iglesia fue esta? La Edad Media, la Edad Oscura, el oscurantismo religioso, donde se peleaban las religiones, católicos contra protestantes, guerras constantes. Como si el que vence con la espada es el escogido de Dios. Y luego hay una iglesia linda, a la que no se le da ningún reproche, junto con la segunda, la sexta, Filadelfia. Dice, tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia es la de hace 2 siglos,
cuando empezaron las misiones a salir adelante, cuando después de la Revolución Francesa, en la que se quemaron muchas Biblias, se empezaron a editar Biblias, y donde se había dicho yo acabaré con la Biblia, allí luego se creó una imprenta para imprimir Biblias en el mismo lugar, y la Biblia se extendió por todo el mundo y fueron a predicar a China, a los lugares más apartados del mundo. Y estas eran iglesias evangélicas la mayoría, que ya al margen de sus distinciones tenían como meta amar a las personas y dar a conocer el Evangelio de Dios. Fue una etapa maravillosa. No has negado mi nombre. Y en nuestro tiempo, ¿cuál es el problema del cristianismo en nuestro tiempo, el que Dios quiere arreglar? Se llama la Odisea. La Odisea, Dios dice que eres tibia, no eres ni fría ni caliente. Tú te crees que eres rica. Vives en un tiempo en que crees que lo sabes todo y no sabes nada. Eres un ciego, un pobre, un miserable, un desnudo, un cuitado. No es consciente de su situación, ni siquiera de su pobreza espiritual. Nos creemos, no, yo sé más que nadie. Como aquel ciego de que ya hablé alguna vez, don Juancito, que no se le puede ayudar, aunque la quiera ayudar. Es difícil la gente de este tiempo para aceptar a Dios. Pero no estoy hablando de la gente que no cree en Dios, estoy hablando también de la gente que vive en las iglesias, que adora en las iglesias. No se puede sanar a quien tiene una autosuficiencia. Yo tengo la verdad, yo tengo la razón. No hay nada que hacer con las personas así. Es una sensación de impotencia. Yo tengo a gente en mi familia a la que quiero ayudar, las quiero con todo mi corazón. Y durante mucho tiempo se resistieron a que las pudiera ayudar. Y eso me frustraba muchísimo. Hoy se están abriendo las puertas, gracias a Dios. Pero es una impotencia grande, como la de aquella ruandesa. Yo recuerdo, pasaba en la época del problema ruandés, yo pasaba por allí, por las habitaciones, visitando a los pacientes, y me encontré con una mujer que no podía dar a luz. Estaba desde por la mañana, y esto era de noche ya, con dolores de parto, como la mujer que está en parto y no puede parir. Y nosotros estamos igual, estamos durmiendo en la época clave de la historia de este mundo. Cristo está a punto de llegar y nosotros estamos durmiendo. Hemos olvidado el Evangelio. Somos un pueblo que hemos de enfrentar la más grande crisis de la historia de la humanidad. En el conflicto final se emplearán contra Dios, contra su pueblo, todos los recursos y la habilidad y las sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. En este tiempo de peligro vamos a estar con otros evangelios, con estos evangelios light, de pacotilla, o vamos a estar con el evangelio eterno, con el evangelio de Cristo, como discípulos de Cristo. Mis amigos, la casa está ardiendo. Vamos a decir, bueno, hay un pequeñito olor a humo, quizá ya esté pasando algo ahí. No, la casa está ardiendo. El mundo está a punto de acabarse y es necesario que volvamos al verdadero evangelio, que lo busquemos de todo corazón. Que Dios te ayude para que cuando Cristo venga seas de los que reciban aquella palabra de elogio. Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque hasta en lo más pequeño buscaste hacer mi voluntad. Dios te bendiga.